tardes, amigos y amigas. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por este momento de vida, por este instante. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por este libro sagrado, este libro santo que es su palabra, la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra es de Dios, porque si no fuera de Dios, cualquiera lo puede leer, puede estudiar, puede buscar lo que dice en su palabra, concentrarse en lo que dice. Pero sabemos que es la palabra de Dios, por eso nos cuesta leerlo, estudiarlo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están van a oír esta palabra, están viendo este video. Gloria a Dios, que los bendiga. Este tema se trata sobre el ayuno. Y si preguntamos por qué el ayuno, es que el ayuno es muy importante. El ayuno, sabemos que los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, de su escritura, de su libro santo, sabemos que el ayuno lo usaron sus siervos, sus discípulos, lo usaron los profetas, lo usó Elías, lo usó Moisés, lo usó aún también Daniel y aún David también lo usaron el ayuno. Entonces, este tema es muy importante, el ayuno, porque para los cristianos principalmente el ayuno es el principal, es lo importante para el ayuno. Para esa persona el ayuno debe ser muy importante. Y si estás viendo este video y no lo tomas en cuenta, no te interesa, pues déjame decirte que estás mal en esa área de tu vida, porque esta herramienta que dejó Jesús, que es el ayuno, es el más importante. Ese ejemplo que dejaron los profetas es muy importante, el ayuno. Y si me dicen ¿por qué el ayuno? ¿Por qué no debo ayunar? Pues, o ¿por qué debo ayunar? Es importante. Y si no ayunamos o no debemos ayunar, estamos haciendo un mal, porque el contrario del ayuno es no ayunar. ¿Qué quiere decir? Evitar de no comer. Pero vemos en la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios que dice aquí en San Mateo 4, San Mateo 4:1 al 11, donde dice que Jesús, él ayunó. Jesucristo puso ese ejemplo. Es la palabra, en nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Leemos su palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos por qué hay mucha interferencia, mucho en contra acerca del ayuno, porque hay gente que a veces lo usa el diablo, lo usa el enemigo para que no ayunen, para que no hagan el ayuno. Y porque se interfiere mucha comida también en el ayuno, porque sabemos que
hasta el mismo Señor Jesús, el diablo se interpuso ante su ayuno, pero él nos puso ejemplo cómo usar la palabra de Dios. Vemos varios ejemplos aquí de la palabra de Dios para el ayuno, que él dijo, escrito está, siempre usaba escrito está. Él no decía en qué capítulo está, él no decía en qué versículo está, él no decía en qué libro está, pero es palabra de Dios, y desde entonces siempre era la palabra de Dios, porque él decía escrito está, y todo estaba escrito en la palabra de Dios. Igual el diablo usaba la palabra, pero por eso debemos así defendernos, aun cuando venga el enemigo, el tentador, el que estorba, al cual podemos decir escrito está, también como Jesús el Señor lo enseñó para el ayuno. Entonces, ¿por qué el tema principal de este mensaje es el ayuno? Se trata sobre el ayuno. Es un tema muy importante, porque el ayuno es el que rompe cadenas. Vemos que Jesús tuvo que ayunar para que empezara su ministerio. Sabemos que Él lo hizo. Vemos ejemplos aquí de que Él dijo, nos enseña de cómo usar la palabra de Dios, aún defendernos, aún en diferentes situaciones, problemas, poder decir escrito está también, defendernos contra las fuerzas malignas. Y vemos que dice la palabra de Dios aquí en San Mateo 4:2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Vemos que qué impresionante, qué increíble es la palabra de Dios, qué increíble es el Señor Jesucristo, que Él hasta los 40 días, Él tuvo hambre, y nosotros vemos que al primer día nada más ya empezamos con hambre, y al segundo día pues ya empezamos con hambre. Para los que lo han hecho 2 días, los que lo han hecho 3 días, pues ya tenemos hambre, siempre luchamos con el hambre, somos muy débiles al hambre. Y los que lo han hecho 5 días, pues también sigue el hambre todavía, y más días, sigue el hambre, 7 días, 10 días, sigue el hambre todavía, pero el Señor no tuvo hambre hasta el primer día, sino Él tuvo hambre hasta los 40 días. Qué increíble, ¿verdad? Es la palabra de Dios, qué increíble es el Jesucristo. Comparto este mensaje porque es muy importante. El ayuno rompe cadenas, el ayuno nos libra de problemas, el ayuno nos da fuerzas para seguir las cosas de Dios, el ayuno aún nos da fuerza aún por encima de dificultades. Incluso surge el milagro, la respuesta de Dios, una petición, todo lo tiene Dios a su voluntad, pero surge respuesta en el ayuno, y gloria a Dios para los que han hallado respuesta, han hallado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la sanidad y el milagro en el ayuno. Gloria a Dios. Pero los que no han alcanzado ese ayuno, pues les invito a que lo hagan, y gloria a Dios. Pues estamos en el último tiempo. En estos últimos tiempos, pues sabemos, hay predicaciones de último tiempo, y se oye que el tiempo se acerca más y más por todas las cosas que están pasando en este mundo. Sabemos que hay mucha maldad y muchas cosas de enfermedad, pero que nos puede ayudar mucho es el ayuno, porque sabemos que si no ayunamos no estamos preparados, si no ayunamos no vencemos la carne, que es uno de los obstáculos que estorban para que Dios bendiga a su pueblo, para que Dios bendiga cada vida. Es uno de los obstáculos de nuestra carne, nuestro cuerpo de carne, pero sabemos que somos de cuerpo, de alma y espíritu. Somos espíritu y alma y cuerpo. Entonces sabemos que así como el cuerpo vive por la comida, pero sabemos que el espíritu es el más importante, porque sin el aire que respiramos, que es como el espíritu, porque a poco podemos comer el aire como un pan, como una comida, no podemos, ¿verdad? Pero sí podemos respirar, y lo necesitamos, porque si no respiramos, pues morimos. ¿Qué sucede con el cuerpo de la persona que no respira? Pues se pudre y queda persona muerto, porque sin el aire no hay vida. Entonces, así es la palabra de Dios, también es vida, es el pan, dice la palabra de Dios que es el pan de vida. Entonces, pero nosotros que somos débiles en esa área, en tener hambre,
en el primer día, 2 días, luego con hambre, salimos con hambre, de la mejor manera por mi parte. Y el ayuno que yo hago, si lo hace de una manera bien como está en su palabra de Dios, pues que bueno, siga haciéndolo y hágalo bien como está escrito. Pero por mi parte, yo lo hago con agua, lo hago tomando agua pura o sin agua. Yo lo hago también sin agua. Entonces, el ayuno, para mí, el ayuno más eficaz, más importante, es el ayuno de 2 a 3 días, y es el más eficaz. Y el de 5 días también es muy importante. Pero no le estoy diciendo que lo haga hasta 5 días, 3 días, 2 días o más. Y si lo hace, gloria a Dios, qué bueno, porque pues, todo se puede, es cierto. No es fácil, y más en estos tiempos, pero se puede con la ayuda de Dios, se puede con la ayuda de Dios. Y sobre todo, pues, mi recomendación es que si va a ayunar 10 días, 15 días, así 20 días, es importante que use una sábana, un trapo donde poner su rodilla, para ayunar, ¿cierto? Jesús lo hizo en un desierto, pero si lo puede, pues está bien. Pero por mi parte, por mi experiencia, es importante que lo haga así. Pero un día, 2, 3 días, pues no, la verdad, pues no es mucho, no es mucho para lo que hemos hecho. Pero para los que no lo han hecho es mucho. Y incluso viene su mente, su memoria, que se puede morir, y que y viene a su mente que esto y lo otro, que se van a enfermar. Pero el ayuno trae salud, trae vida. Entonces, es muy importante. El ayuno es muy importante. El ayuno eh, vence la enfermedad. El ayuno mata el colesterol. El ayuno trae sanidad y milagro y medicina de parte de Dios. El ayuno es muy importante. Entonces, como le digo, pues el ayuno que yo lo hago, si yo lo he hecho el primer día, yo lo hago un día, a veces 2 días y así. Hago yo, pero cuando yo hago el ayuno, yo veo que mi cuerpo de carne se aplaca. Prácticamente casi se muere, y dice la palabra de Dios que es necesario que se muera. Pero ¿cuál es el problema? De que a veces nuestro cuerpo de carne a veces se interpone a nosotros. Es por la comida, la comida, pues es saludable, sabemos. Nos ayuda, nos da fuerza, y tomamos un jugo y eso sabemos que nos ayuda. Pero sobre todo, aparte de eso, ¿cuál es el mal que sucede en nuestra carne? Que si nosotros comemos mucho y no ayunamos, pues nuestra carne se vuelve fuerte o acumula toxinas y grasa, y todo eso. Pero sobre todo no es tanto por eso, sino es el enemigo que utiliza la carne, en la cual la carne actúa con deseos descontrolables más y por eso es que surgen enfermedades, y por eso no podemos buscar a Dios. Pero es importante buscar a Dios, es importante el espíritu, de la cual viene el ayuno. Es cierto, es un tema donde no todos les gusta, y más a los que comen no les gusta oír el tema del ayuno. Pero es importante cómo ayunar. El ayuno se debe ser antes de otro día. Si tú lo vas a hacer el día de mañana, otro día, tú debes prepararte antes de hacer el ayuno, o ya que hayas cenado la tarde, tú debes, antes de dormir, entregar tu ayuno a la mano de Dios, para que tu ayuno sea eficaz, que Dios te haga recordar que estás ayunando otro día, que Dios te ayude para que puedas vencer. Y a Dios, recuérdame que estoy haciendo un ayuno, estoy haciendo un compromiso delante de Dios, delante de ti, Señor, ayúdame. Y oras a Dios y tú dile, por estas situaciones, el motivo lo estoy haciendo, ayúdame, ten misericordia de mí. Y Dios, en su infinita misericordia, a su voluntad, Dios responde. Hay respuesta, siempre hay respuesta. Dios sabe de una manera u otra, pero hay respuesta. Entonces, cuando tú le dices a Dios con un día antes, también bloqueas tu carne, tu cuerpo, todo tu estómago, tu hambre, porque el cuerpo es una manera que actúa de una forma engañosa a nosotros mismos, porque nos hace pensar, nos hace creer que sin la comida no vivimos, que si dejamos de comer un día, 2, 3 días y así no podemos vivir. Pero si comemos
entonces podemos vivir, pero pues es una forma engañosa de la carne. Ya cuando ya come uno bastante, ya la carne ya no quiere, ya no quiere más comida, ya se siente satisfecho, ya se siente lleno. Entonces la carne actúa de una manera engañosa, aunque realmente nos hace bien alimentarnos adecuadamente, porque adecuadamente es el orden correcto. Entonces el cuerpo hace eso, pero cuando nosotros comemos la tarde bloqueamos el cuerpo de carne y prácticamente entramos de una manera espiritual, de una manera en espíritu o una manera en Dios, en la palabra de Dios, y una fuerza de Dios empieza a caer sobre nosotros y más cuando terminamos el ayuno. Entonces cuando hacemos el ayuno lo entregamos en manos de Dios y si lo quiere hacer tomando agua pura podemos ver porque no es importante con agua pura o sin agua, es importante. De acuerdo como usted quiere sentir, buscar las cosas de Dios más y más, pero de más días yo le aconsejo que lo haga sin agua más días porque a más días el cuerpo va debilitándose y el agua no le puede ayudar mucho. Entonces es importante hasta ciertos días, de acuerdo como usted lo puede hacer, pero de un día, dos, 3 días, yo lo he hecho a 5 días, así sin agua, y yo sé que por voluntad de Dios puede uno vivir, por la misericordia de Dios también, lo he hecho 3 días también, pero es importante que si lo va a hacer un día, no me puede decir que, no, pues es que no puede uno vivir, y más es que yo puedo tomar jugos, y puedo tomar jugos, y puedo tomar sodos, y puedo tomar esta fruta, es que me dijeron, es que no es lo que dijeron, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y si no estamos en la palabra de Dios, pues estamos mal. Entonces estamos en una mente humana, mente del hombre, no la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús le dio hambre hasta 40 días, que asombroso. Qué increíble, hasta 40 días le dio hambre a él, pero nosotros que somos cuerpo humano de carne y hueso, pues realmente, sinceramente somos débiles en esa área, porque nos da hambre y pues no podemos ir más, sino que es vergonzoso también, pero sobre todo Dios nos entiende, Dios nos comprende y podemos decir, escrito está, o como dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, aun cuando tienes hambre a mediodía o cierto horario, tú vives, no solo de pan vive el hombre y puedes alimentarte del pan espiritual, que es la palabra de Dios o oración. Y Dios te va a dar fuerza y vas a ser fuerte en el espíritu y Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar victoria, sobre todo problemas, situaciones que tienes y aún cuando tu cuerpo se siente débil, porque la debilidad de uno aún siendo cristiano eso es lo peor que puede pasar, la debilidad. La debilidad hace que perder a la gente, la debilidad hace que mucha gente cae en vicio, mucha gente se pierde, mucha gente porque la debilidad lo lleva a eso, ¿por qué? Porque le dijeron algo o porque está pasando un problema o por la debilidad lo lleva en eso. Entonces es importante que ayune cualquier problema que está pasando y si es grave su problema, es importante que ayune más días, es importante, si usted no lo hace, pues ya corre por su cuenta, estoy cumpliendo en decirle este tema del ayuno, es importante y no puedo decir es que no tengo solución o esto, pero la solución está ahí, es el ayuno, esa es la clave, esa es la llave, es la manera de hacer la solución. Entonces podemos leer la palabra de Dios de la siguiente manera acerca del ayuno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos la palabra de Dios aquí en el libro de San Mateo 17, 14 al 18, dice la palabra de, el capítulo 17, dijo Jesús, respondiendo Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará,
y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vemos ahí que hay enfermedades, que hay situaciones, hay enfermedades son de demonios, hay situaciones que suceden, pero sale con oración y ayuno. Pero si nosotros no ayunamos, no recibimos esa capacidad, esa fuerza de Dios, esa fortaleza de Dios. Entonces hasta Jesús mismo le dijo así que a sus discípulos, porque no pudieron echar fuera el demonio, le dijo: oh generación incrédula y perversa, por causa de la situación que no creían ellos, le dijo: generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces vemos que como el Señor se molestó porque no creían, no confiaban en Él, no confiaban en su nombre de Él, en la palabra de Él. Entonces eso pasa también, como dice la palabra, con esta generación incrédula y perversa. Pasa eso, ¿por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, no quieren confiar en Jesús, lo que Él dijo. Entonces sabemos que eso sucede con nosotros. Dios se entiende cuando uno es inocente, no sabe, pues se entiende a los inocentes y a los pequeños de su pueblo. Pero Dios sabe cuando ya sabemos y no lo hacemos. Entonces es importante cuando sabemos, esa es la manera. Y si no sabemos, si no saben cómo hacerlo, esa es la manera, el ayuno, cómo ayunar. Como lo había dicho, con antes orar, preparar el ayuno antes de otro día, hacerlo y ya cuando lo está haciendo, ya si lo hace un día, con antes le dice: Señor, lo voy a hacer un día, Señor, lo voy a hacer 2 días, 3 días, y procure que llegue ese horario que usted le dijo a Dios, y Dios lo va a ayudar a usted. Ahora, si usted está empezando y de repente comió un bocado o algo pasó que rompió el ayuno, no se preocupe, usted siga haciéndolo, porque usted va empezando a ser fuerte en las cosas de Dios, porque es una lucha donde el enemigo se interpone, donde el diablo se interpone, porque no quiere que usted sea fuerte en las cosas de Dios. Entonces ese es el paso que va dando en el ayuno, y ya después lo puede ser 2 días, puede ser 3 días o quizás más, pero lo importante es hacerlo, no dejarlo de hacer un día, 2 días, es importante. Y es importante también obtenerse del alimento, y aún cuando queremos sentir algo más mejor de parte de Dios, tenemos que hacer sin comida, sin jugo, sin comida, lo puede hacer con agua también, o sin agua 2 días o 3 días si quiere ver más victoria de parte de Dios, porque la comida esa es una interferencia que sucede acerca de las cosas de Dios, acerca de las cosas de la palabra de Dios, acerca del Espíritu. Jesús puso ejemplo, aquí es la palabra de Dios, que ellos les pasó así porque ellos les faltaba fe, porque ellos no creían todavía en la palabra de Dios. Entonces vemos los ejemplos de Dios acerca del ayuno, gloria a Dios. Entonces vemos otra mostración de Jesús acerca del ayuno. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Su palabra es muy, muy importante. Su palabra es vida, su palabra es eficaz. Vemos que la palabra de Dios es muy, muy especial. Entonces vemos, es parte del ayuno, parte de ser fuerte en las cosas de Dios, parte de buscar las cosas de Dios es importante. ¿Por qué? Porque algo que sucede hoy en día, lo que hace el mal es la carne, es el cuerpo de carne que muchas veces nos presiona en comida. Cuando vemos, son síntomas de las cosas espirituales, síntomas de las cosas de lo que sucede, síntomas que pasa cuando una persona debe ayunar, es cuando no puede frenar la comida, no puede ordenar su alimento. Eso es que su alma está pidiendo que ayune.
síntomas también que cuando Dios está pidiendo el ayuno, su alma está pidiendo el ayuno, su espíritu está pidiendo el ayuno, que son síntomas que pasan, empieza a haber pleitos, empieza a haber enojo, empieza a haber problemas. Entonces, son síntomas que es necesario porque el ayuno rompe todo, porque es la palabra de Dios, todas las cosas de la carne obra para mal, pero el espíritu es el que da vida. Entonces vemos qué tan importante es, acerca del ayuno. Vemos qué tan importante es esa palabra acerca del ayuno. Gloria a Dios. Gloria a Dios para los hermanos, los amigos que les gusta la palabra de Dios. Gloria a Dios por ustedes, y qué bueno que sigan orando, sigan leyendo la palabra de Dios, sigan oyendo alabanza, y no dejen de ayunar, sigan ayunando también, porque es importante. Eso es algo en la vida espiritual que tenemos que seguir haciéndolo sin dejar de hacerlo. No podemos dejar de ayunar cada mes o cada 3 semanas o cada semana, un día o 2 días, pero es importante, no debemos dejar eso, porque es algo espiritual, es algo que rompe las cadenas, algo que